Hola a todos y todas. Ayer me estrené en 59 segundos, hacía muchos años que no estaba en un programa de prime time. Bueno, con nervios, con lo difícil que es siempre preparar un programa así, pero yo creo que quedó curioso. Aquí va un resumen. Bueno, creo que decía entonces una cosa que es verdad. La realidad no está en el Congreso de los Diputados, está en un montón de gente que está fuera y que muchas veces alucina con los temas de los que se habla en el Congreso de los Diputados y que no necesariamente tienen que ver con su vida. Hay una cosa que yo confieso. En aquella época yo pensaba que nuestros rivales iban a ser gente como Celia. Lo que no imaginaba yo es que nuestros rivales iban a ser la cúpula policial de Fernández Díaz, jueces como García Castellón o periodistas como Ferreras conspirando con Villarejo y con Inda para fabricar una noticia falsa con la cuenta en Granadinas. En ese sentido tenía yo una cierta ingenuidad que no tengo ahora. Hoy Juan José Millás ha escrito un tuit sobre Venezuela, no es sospechoso de ser chavista. Dice Millás: ¿puede un país en el que la vivienda, por poner un ejemplo, es un bien de mercado inaccesible para la mayoría, pasarse un mes o dos tratando de decidir como prioridad absoluta si un país X es una dictadura o es una democracia? En fin, Venezuela es una dictadura terrible, peor que la dicta blanda de Franco, peor que la de Chile y a lo mejor peor también que esa democracia donde vive Juan Carlos I renegociando sus herencias en un paraíso fiscal, y seguro que es una dictadura peor que la marroquí. Yo creo que la palabra Venezuela para las élites políticas españolas y europeas es un sinónimo de hipocresía, para no hablar de los problemas de la gente de aquí. Yo ya digo que Venezuela es una dictadura terrible, aunque la oposición gobierne en más de 100 alcaldías y aunque gobierne 3 estados, es una dictadura terrible. Mucho peor que Arabia Saudí, mucho peor que China, donde acaba de estar el gobierno y donde ha estado el rey de España saludando a Xi Jinping. Es una dictadura mucho peor. Pero hay una manera mucho más fácil de encararla, y es que el Partido Popular y el PSOE le pidan a Repsol, que hace negocios con Venezuela, que deje de hacer negocios con Venezuela. Y ya veréis como cuando le pidamos a Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez que le diga a Repsol, a Yosuyo Imaz, ese señor que era del PNV, que dejen hacer negocios con Venezuela, vamos a descubrir que eso no se lo piden. Esto es un paripé. Esto es un paripé para discutir en el Parlamento, pero nadie le está pidiendo a Repsol ni a las empresas españolas que hagan boicot a esa terrible dictadura, que es una dictadura y no como lo de Franco, que todos sabemos que era una dicta blanda. Venga, dos turnos. Yo creo que, Pablo, yo creo... Aunque parezca que no, esto tiene mucho que ver con el debate sobre si Sánchez sigue o no en la Moncloa, porque Sánchez ahora podría decir lo mismo que Broncano: a mí no me miren, que yo no puedo hacer nada. El yo no puedo hacer nada es una situación que se produce cuando en un sistema parlamentario como el nuestro el gobierno se queda sin mayoría parlamentaria. España no es un sistema presidencialista, es un sistema parlamentario. Si el gobierno no tiene mayoría absoluta, en realidad la acción de gobierno depende del Parlamento. Entonces la pregunta es: ¿tiene sentido que un gobierno permanezca si pierde la mayoría parlamentaria y no puede implementar leyes, si no puede dar soluciones a la gente que está planteando, oiga, es una vergüenza lo de los alquileres en España, es una vergüenza que solamente se esté dando voz a los representantes de las patronales? Yo creo que esto es complicado. Y lo que hemos visto el otro día en el Parlamento con el comportamiento de Junts, que se alía con Vox y con el Partido Popular para impedir una mínima regulación de los alquileres, pues revela que esto puede tener solución solamente en la calle. Y las movilizaciones en octubre que plantean los sindicatos de inquilinos van a tener más importancia política que lo que ocurra en el Parlamento. O sea, yo creo que hoy todo el mundo está a favor del matrimonio homosexual, todo el mundo está a favor del voto de las mujeres, todo el mundo está a favor del divorcio, pero en aquel momento no. Y yo creo que homenajear a los que se la jugaron en el pasado es homenajear a los que se la juegan ahora. Es el presidente del gobierno actual en el que en una entrevista dice: mis amigos de 50 y 40 años no entienden a las feministas. El señor Pedro J., que se opuso a llamar matrimonio a la unión entre dos hombres, hoy se opone a la ley trans. Las personas trans siguen siendo discriminadas en este país. Entonces yo creo que la mejor manera de homenajear la memoria de Pedro Cerolo es aplaudir a las feministas y aplaudir a los colectivos LGTBI, a los que no ha escuchado este gobierno ni este nuevo Ministerio de Igualdad. Ojo, no es un problema solo de las redes sociales. El problema es cuando ciertos medios de comunicación dan voz a esas barbaridades. Ahora todo el mundo en A3 Media sabe que Esteve, el nazi de Desokupa, que amenaza a periodistas, es un peligro, pero le promocionaban en A3 Media. Ana Rosa dijo en Telecinco que su barrio parecía Chinatown. El problema no solo es Twitter. El problema es cuando en los grandes medios, y acabo ya, se promocionan discursos fascistas. Entonces después pasa lo que pasa. Sí, adelante y ahora tú, para combatir
el narcotráfico, tenemos que ir a por el pequeño camello o tenemos que ir a por el jefe de los narcos. Y como estaba diciendo él, pues el problema de los anónimos es casi el chocolate del loro. El problema es que el dueño de X, Elon Musk, es un propagador de odio, que ha participado en la dinámica de los pogromos contra personas racializadas en el Reino Unido y en Irlanda del Norte. El problema es que Donald Trump es uno de esos generadores de odio. Y en el caso de España, cuando vemos lo que escribe Abascal, lo que escribe Alvise, tenemos a propagadores de odio con acta de diputado. A por esos hay que ir. Esos son los narcos. Esos son los realmente peligrosos. Cuando un periodista sienta en su mesa a uno de esos propagadores de odio, es lo mismo que el chofer del narcotraficante diga, oiga, yo no vendo droga ya, pero usted está llevando al narcotraficante en su coche. Esa es la clave para resolver el problema de una vez. Por tanto, porque a la pregunta, Pablo, que planteamos si hay que acabar con el anonimato, me dirías no, porque no servirá de nada. Creo que es lo de menos. Si tenemos a verdaderos capos difundiendo odio con un poder enorme, yo creo que al final lo que hay que ir es a por los que tienen verdadero poder. ¿Por qué hay que consentir que una red tan social tan importante... Pero se estáis Hay una persona del público... Yo me siento militante allá donde esté. Vale. Militante cuando tengo un carro público, militante cuando estoy aquí. Yo creo que seguro que los políticos tienen que hacer mucha autocrítica. Hazla tú. Tú has sido vicepresidente del gobierno. Haz la autocrítica. Sí. Pues, por ejemplo, no decir a los periodistas muchas veces que quien sienta en su mesa un propagador del odio es también responsable de eso. Porque yo creo que esa autocrítica habría que hacerlo. En programas de televisión de máxima audiencia se han dicho verdaderas barbaridades. Se criminaliza a niños que lo único que han hecho es migrar llamándoles menas y criminalizándoles todos los días. Se plantea que el problema fundamental de la vivienda en este país es el allanamiento de morada y no que se produzcan prácticas especulativas. Los discursos del odio se fabrican en grandes medios de comunicación. A mí me parece genial que todo el mundo se identifique en Twitter, pero ¿qué hacemos con Elon Musk? ¿Qué hacemos con el dueño de Twitter? ¿Con este cuál es la propuesta? Aquí sí hago autocrítica. Es decir, ¿por qué no nacionalizamos Twitter a Elon Musk? ¿Por qué no hay fuerzas políticas que dicen esta red va a ser pública y va a tener control? Bueno, el debate la verdad que está... Sí, pero hemos fracasado porque un gobierno... Hemos fracasado porque no hemos traído narices. Que no es un problema de narices. No el problema, narices. Escucha un segundo. No, y cuando se han presentado propuestas en el Congreso se votan en contra también. Sí, que sí, pero que el problema fue que en este país un gobierno de Zapatero entregó el mercado publicitario a A3 Media y a Mediaset. Entonces la pregunta es, ¿fracasaron entregándole el mercado publicitario o en realidad los que mandan de verdad son las grandes empresas, que son los que en última instancia permiten que un político pueda tener un buen trato mediático o no lo pueda tener? ¿Por qué es tan importante para...? No interrumpas tanto, no interrumpas tanto. Si interrumpiendo yo creo que deslegitimas tu discurso. Y llevado hasta los altares, por favor. Por Dios, no hay más que ver cómo nos han tratado a nosotros los medios de comunicación. La criminalización que se ha producido en este país sobre nosotros y sobre otras formaciones políticas es un escándalo democrático. Pero sí, Pablo, Celia, si tú has dicho que no te salvamos, más allá de eso, yo cuando se proponía... Toda la autocrítica del mundo. Ahora yo te pregunto. Aunque no tengo Twitter. Celia la ha hecho, la mejor autocrítica. Yo también la hago. Ahora yo te pregunto, ¿a ti qué te pareció cuando escuchaste a Ferreras con Villarejo y con Inda decir que era muy burdo lo de la cuenta en Pranadinas y qué fue con ello? ¿Qué te pareció? Lamentable. Lamentable. Pues eres una de las pocas periodistas que en este país se ha atrevido a decir.